La cefalea en racimos, sin duda, una de las condiciones más terribles que vemos en la práctica neurológica. Representa, claro, un desafío terapéutico constante. Justo por eso, en este análisis, vamos a desglosar la evidencia más actual para optimizar su manejo. Vamos a ver todo, desde cómo abordar una crisis hasta las estrategias para esos casos que de verdad se resisten a todo. Bienvenidos al canal educativo de la Escuela Militar de Medicina de México. Ok, ¿qué vamos a revisar hoy? Bueno, esta es nuestra hoja de ruta. Empezaremos con una introducción a lo que se conoce como la cefalea suicida. Después nos metemos de lleno el tratamiento agudo, cómo apagar la crisis. Luego, las terapias de transición y puente, que son cruciales. El pilar, claro, el tratamiento preventivo. Y para esos casos difíciles, las opciones fármaco-resistentes. Al final, cerramos con conclusiones y cómo aplicar todo esto en nuestra práctica. Muy bien, arranquemos con la primera sección. Vamos a poner en contexto la magnitud de este problema. Hablaremos de la cefalea suicida, explorando su fisiopatología y la enorme carga que esta enfermedad impone. Entonces, ¿qué es exactamente la cefalea en racimos? Bueno, es una de las cefaleas primarias más devastadoras que existen. Su fisiopatología, todo gira en torno a la activación del reflejo trigémino autonómico. Y es esto, justamente, lo que nos explica tanto ese dolor unilateral periorbitario como todos los síntomas autonómicos craneales que vemos del mismo lado. El apodo de cefalea suicida, créanme, no es ninguna exageración. Es un reflejo brutal de la intensidad del dolor. Y lo más preocupante es esto. A pesar de lo severa que es, el diagnóstico correcto tarda en promedio 5 años en llegar. Es increíble. Bien, ahora pasemos a lo más urgente, el tratamiento agudo. Aquí el objetivo es uno, y es muy claro, extinguir la crisis de dolor. Y hay que hacerlo de la forma más rápida y, por supuesto, más segura posible. En el campo de batalla del tratamiento agudo, tenemos dos pilares con evidencia a nivel A. Por un lado, está el oxígeno a alto flujo. Su gran ventaja es el perfil de seguridad, lo que lo hace ideal para pacientes con comorbilidad cardiovascular. Y por el otro, el sumatriptán subcutáneo, que es el gold standard por su eficacia y rapidez. Pero ojo, hay que evitarlo en pacientes con enfermedad cardiovascular. Así que la decisión clínica al final del día depende críticamente del perfil de cada paciente. Vamos a ver qué dice la evidencia del oxígeno. Así es, y fíjense en este número, 78%. No es una cifra menor, para nada. Viene de un ensayo clínico aleatorizado que es muy claro. El oxígeno a 12 litros por minuto logra abortar la crisis en 15 minutos en el 78% de los casos. Ahora, comparemos eso con el grupo que recibió aire, solo un 20%. La diferencia es estadísticamente muy significativa con una P menor a 0.001. Esto sin duda consolida su lugar como una terapia de primerísima línea. Ahora, si hablamos de la eficacia de los triptanos, la evidencia es simplemente contundente. Miren, la formulación subcutánea de sumatriptán de 6 miligramos es por mucho la más rápida. Logra que casi la mitad de los pacientes estén libres de dolor en 15 minutos o menos. ¿Qué hay de las formulaciones intranasales? Bueno, tanto el sumatriptán como el solmitriptán son alternativas muy valiosas, aunque sí, su tiempo de acción es un poquito mayor. Al final, la elección entre una y otra va a depender de la preferencia del paciente y, claro, de qué tan rápido necesitemos que actúe. Pero no todo es farmacología. Está surgiendo una opción muy moderna, la estimulación transcutánea no invasiva del nervio vago, o TVNS para abreviar. Ojo, tiene un nivel de evidencia A/B, lo que la posiciona como una herramienta terapéutica clave. Es especialmente útil, por ejemplo, en la cefalea en racimos episódica o en aquellos pacientes que tienen contraindicaciones para los fármacos que ya mencionamos. Ok, ahora vamos a un punto que es verdaderamente crítico. Sabemos que los tratamientos preventivos tardan en hacer efecto. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacemos con el paciente en esa ventana de tiempo? Bueno, es justo aquí donde entran las terapias de transición. Están diseñadas para ser literalmente un puente que nos dé un control rápido del dolor mientras esperamos. Exacto. Y esta gráfica es muy diciente. Nos muestra la evidencia a nivel B para la prednisona. Lo que vemos es un estudio controlado con placebo, que demostró una reducción y una reducción estadísticamente significativa en la frecuencia de ataques durante la primera semana. Fíjense, el grupo con prednisona tuvo un promedio de 7.1 ataques comparado con 9.5 en el grupo placebo. Esta diferencia está validada con un valor P de 0.002. Bastante claro. Otra estrategia de transición que es fundamental son los bloqueos nerviosos, específicamente el del nervio occipital mayor. Y aquí hay un dato muy interesante.
Un estudio retrospectivo sugiere que su eficacia podría ser superior a la de la prednisona oral para la profilaxis a corto plazo. Miren los números, 82.7% de respuesta frente a un 64.4%. Este sin duda es un dato de altísima relevancia clínica cuando estamos decidiendo qué terapia puente vamos a usar. Muy bien, ya vimos el ataque agudo y el puente. Ahora vamos al pilar, a la base del manejo a largo plazo, el tratamiento preventivo. La meta aquí es muy clara: reducir la frecuencia, la intensidad y también la duración de los ataques. Este algoritmo que vemos en pantalla es nuestra guía en la estrategia preventiva. Fíjense bien, la primera línea se centra en dos opciones principales: verapamilo, que es el estándar clásico, y los nuevos anticuerpos monoclonales como el galcanezumab. Ahora, ¿qué pasa si no logramos una mejoría de al menos el 50% en la frecuencia o si aparecen eventos adversos? Bueno, el algoritmo nos lleva a una segunda línea. Aquí tenemos opciones como litio o topiramato. Y ya al final, la tercera línea reserva las terapias más complejas. Pensemos en neuromodulación o toxina botulínica para esos casos verdaderamente resistentes. Ok, profundicemos en esa primera línea. El verapamilo sigue siendo el fármaco de elección, con una sólida evidencia a nivel A. Usamos dosis altas, que promedian entre 360 y 960 miligramos al día. Pero aquí viene el punto crítico, el de la seguridad, su potencial cardiotoxicidad. Y esto es innegociable. Es mandatorio realizar un electrocardiograma basal y de seguimiento durante la escalada de dosis. Necesitamos vigilar muy de cerca la prolongación del intervalo PR y el riesgo de un bloqueo auriculoventricular. Y la segunda opción de primera línea, bueno, esta representa un verdadero avance en terapia dirigida. Hablamos del galcanezumab. Es un anticuerpo monoclonal que funciona como un misil teledirigido. Intercepta y neutraliza al péptido relacionado con el gen de la calcitonina, el famoso CGRP. Esta es una molécula que sabemos es fundamental en toda la cascada del dolor de la cefalea en racimo. Esa es justo la pregunta clave. ¿Qué tan eficaz es? Y los datos sobre galcanezumab nos revelan un matiz sumamente importante. Miren la tabla. Para la cefalea en racimos episódica, sí demostró ser eficaz. Logró una reducción de 8.7 ataques por semana, comparado con 5.2 del placebo, y por eso tiene la aprobación de la FDA. Pero, en la forma crónica, la historia es diferente. Ahí, el ensayo clínico no alcanzó su objetivo primario, así que no está aprobado para esa indicación. Esta distinción, entre episódica y crónica, es absolutamente fundamental para nuestra práctica clínica. Ahora, ¿qué pasa cuando los tratamientos farmacológicos simplemente fallan? Aquí es cuando entramos en el terreno más complejo, el de los casos farmacoresistentes. Y es en este escenario donde la neuromodulación se convierte en una opción no solo interesante, sino vital. Aquí disponemos principalmente de dos técnicas, ambas con evidencia a nivel B. La primera es la estimulación del ganglio esfenopalatino, o SPG. Ha demostrado un alivio del dolor en más del 67% de los ataques tratados. ¡Impresionante! La segunda es la estimulación del nervio occipital, u ONS. En este caso, su eficacia a largo plazo ya está confirmada, sobre todo en pacientes con la forma crónica y farmacoresistente. Definitivamente son opciones avanzadas, reservadas para los casos más complejos. Perfecto, ya hemos cubierto mucho terreno. Ahora vamos a sintetizar toda esta evidencia en mensajes clave, en los puntos que nos debemos llevar para nuestra práctica clínica diaria. A ver, los puntos cruciales para recordar. Primero, en el ataque agudo la velocidad lo es todo. Oxígeno a alto flujo y sumatriptán subcutáneo son nuestra primera línea, nivel A. Segundo, como puente, usemos prednisona o los bloqueos del nervio occipital para un control rápido. Tercero, para prevenir, iniciamos con verapamilo, siempre con monitoreo EKG. Y recordemos que galcanezumab es una opción de primera línea, pero para la forma episódica. Y finalmente, para los casos refractarios, cuando todo lo demás ha fallado, hay que considerar la neuromodulación, ya sea SPG u ONS. Y para cerrar, me gustaría dejarles esta cita de una de nuestras fuentes que creo que resume a la perfección la importancia de nuestro rol. Dice así: elegir el mejor tratamiento de forma individualizada puede cambiar la calidad de vida de quienes padecen una condición terrible, la cefalea suicida. Esto lo dice todo. Subraya el impacto tan profundo que un manejo adecuado, un manejo basado en evidencia, puede tener en la vida de nuestros pacientes. Para quienes quieran profundizar más en el tema, aquí en pantalla pueden ver las referencias principales que utilizamos para esta revisión. Este video fue producido por el general de brigada médico cirujano Humberto Carrasco Vargas. Muchas gracias por su atención.